Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y transformadoras de la Biblia, la vida del rey. Manasés de Judá es una historia que nos habla de la oscuridad más profunda, pero también de una redención asombrosa. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo. Manasés ascendió al trono con tan solo 12 años tras la muerte de su padre, el justo rey Ezequías. Imaginen la presión sobre un niño que hereda un reino. Ezequías había sido un gran reformador, limpiando Judá de la idolatría y restaurando la adoración al único Dios verdadero. Pero Manasés, lamentablemente, eligió un camino completamente opuesto. Su reinado, que duró 55 años, es uno de los más largos en la historia de Judá, pero también uno de los más oscuros. Los textos bíblicos en el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas nos pintan un cuadro desolador. Manasés no solo deshizo las reformas de su padre, sino que llevó al pueblo a un nivel de maldad que superaba incluso al de las naciones que Dios había expulsado de la tierra prometida. Reconstruyó los altares paganos que Ezequías había derribado, levantó altares para Baal y fabricó imágenes de la diosa Acera, colocándolas descaradamente dentro del propio templo de Jerusalén. El lugar más sagrado, dedicado a la gloria de Dios, fue profanado de la manera más terrible, pero su maldad no se detuvo ahí. Manasés se involucró profundamente en las artes oscuras y el ocultismo. Practicó la adivinación, la hechicería y consultó a médiums y espiritistas. Se postró ante el ejército de los cielos, es decir, adoró a las estrellas y los planetas, una práctica estrictamente prohibida. Su rebelión contra Dios fue total y desafiante. Se desvió por completo de la fe de sus antepasados, arrastrando a toda la nación con él. El relato se vuelve aún más escalofriante. La Biblia nos cuenta que Manasés hizo pasar a su hijo por fuego. Esta es una referencia a la práctica atroz del sacrificio de niños al dios Moloch, un acto de crueldad inimaginable. Además se dice que derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. Esto sugiere una persecución brutal y masacres de aquellos que se mantenían fieles a Dios, incluyendo, según la tradición, al profeta Isaías. Bajo su reinado, Jerusalén se convirtió en un lugar de terror y paganismo desenfrenado. Durante años, Dios envió profetas para advertir a Manasés y al pueblo, llamándolos al arrepentimiento, pero ellos no escucharon, ignoraron las advertencias, endurecieron sus corazones y continuaron su espiral de maldad. La paciencia de Dios tiene un límite y el juicio era inevitable. Y así el juicio llegó. El poderoso imperio asirio que dominaba la región avanzó sobre Judá. El ejército asirio capturó a Manasés, pero no fue una captura digna de un rey. Lo tomaron con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron humillado y prisionero a la lejana Babilonia. Imaginen la escena: el rey orgulloso y poderoso, que se creía intocable, ahora es arrastrado como un animal, despojado de toda su gloria y dignidad. Es en este punto, en la más profunda oscuridad y desesperación, donde la historia da un giro sorprendente. En la soledad de su prisión en Babilonia, lejos de su palacio y su poder, Manasés finalmente tocó fondo. La Biblia nos dice que en su angustia imploró el favor del Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus padres. Este no fue un arrepentimiento superficial, fue una humillación total. El hombre que había desafiado a Dios con tanta arrogancia ahora se postraba en el polvo, reconociendo su pecado y suplicando misericordia. Oró a Dios, y aquí viene la parte más hermosa de la historia: a Dios lo escuchó. Dios vio su corazón quebrantado y contrito, atendió su súplica y entonces ocurrió el milagro, de una manera que los historiadores no pueden explicar. Manasés fue liberado y restaurado en su trono en Jerusalén. Este acto de gracia divina es asombroso. ¿Por qué Dios perdonaría a alguien que había cometido tales atrocidades? Porque su misericordia es más grande que nuestro pecado. Al regresar a Jerusalén, Manasés ya no era el mismo hombre. Su transformación fue radical y visible para todos. Inmediatamente comenzó a deshacer el mal que había hecho, quitó los dioses extraños
y el ídolo de acera del templo del Señor. Derribó todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Pero no solo quitó lo malo, también restauró lo bueno. Preparó el altar del Señor y ofreció sobre sacrificios de paz y de acción de gracias, y lo más importante, ordenó a todo el pueblo de Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. El hombre que había llevado a la nación a la idolatría, ahora los guiaba de vuelta al único Dios verdadero. A pesar de sus esfuerzos, algunas de las consecuencias de su pecado permanecieron. El texto nos dice que el pueblo todavía sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Las semillas de idolatría que Manasés había sembrado durante décadas eran difíciles de erradicar por completo. Esto nos enseña que, aunque el perdón es total, a veces las cicatrices y las consecuencias de nuestras acciones perduran. Manasés reinó hasta su muerte y fue sepultado en el jardín de su palacio. Su historia concluye no como la de un villano, sino como la de un pecador redimido. Su vida es un testimonio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán bajo hayamos caído, cuán lejos nos hayamos alejado, la puerta al arrepentimiento y al perdón siempre está abierta. La historia de Manasés nos obliga a reflexionar, nos muestra la terrible capacidad del corazón humano para el mal, pero también la infinita capacidad de Dios para perdonar. Nos recuerda que un corazón verdaderamente humillado y arrepentido puede encontrar misericordia sin importar la gravedad de las faltas cometidas. Es una lección de esperanza, una luz que brilla en medio de la más profunda oscuridad. Gracias por haberme acompañado en este relato tan profundo. La historia de Manasés es un recordatorio de que la transformación es posible y que la gracia de Dios es un regalo increíble. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando las grandes historias de la Biblia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.